Como corresponsal de Derribando Muros, el programa de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas de la República Argentina y de la Agencia Islámica de Noticias de Argentina, nos encontramos hoy en Kusadasi, Turquía, entrevistando a María Taurizano. María Taurizano es una activista muy comprometida por nuestra causa, la causa palestina, y me interesaría mucho, además de que ella nos cuente su experiencia de haber permanecido durante varios meses en los territorios ocupados de Palestina, que también haga una reseña y que también aclare por qué motivo es muy importante la permanencia y la presencia de activistas internacionales, tanto en los territorios ocupados como en la Franja de Gaza. Hola María. Hola Nora, bienvenida. Muchas Mira dónde nos venimos a encontrar, en Kusadasi, Turquía. Muchas gracias por visitarme en esta que ahora es mi casa por estos meses. Bienvenida y gracias por ser también una compañera en esta lucha por Palestina. Porque Palestina existe y no solamente existe como decir Palestina, un nombre que por ahí se nos hace familiar a veces por una lucha o algo así que existe en un lugar del Oriente Medio que a veces la gente no tiene muy claro, sino que existe porque en Palestina vive gente y vive gente como nosotros. Es muy difícil hablar para mí porque estoy, más que un compromiso político o ideológico, comprometida con la familia palestina como parte de mi familia. He convivido con ellos durante 3 meses al año, ya en varias oportunidades. Lo hice este año, lo hice el año pasado, estuve en una oportunidad anterior también con mis hijos muy cerca de ellos. Y uno aprende de los palestinos que a pesar de que continuamente lo pierden todo, te dan lo que no tienen. Y esto no es una frase hecha, sino que siendo testigo de cómo, por ejemplo, un bulldozer llega y derrumba, derriba, aplasta y destruye una casa, un hogar donde hasta 5 minutos antes vivía una familia con 7, 8, 9 o 10 hijos, porque los palestinos son gente de tener muchos hijos y de quererlos a todos y cuidarlos a todos, porque por más que tengan muchos hijos, a veces uno dice, ay, qué lindo, me lo quiero llevar, pero inmediatamente dicen no, o sea, no es que tienen muchos hijos y los cuidan y los quieren y van a la escuela y se ocupan de todos, y hasta hace 5 minutos vivían en un hogar donde tenían sus juguetes, sus recuerdos, sus cartas, sus fotos, sus pinturas para la cara, su ropa, y de golpe y porrazo no tienen nada, y uno llega a ese lugar y el hombre de la familia busca entre los escombros para preparar un té. Entonces es real que ellos dan lo que no tienen porque lo han perdido todo. Yo digo que bueno, he regresado a Palestina porque además de sentir que nuestra presencia como voluntarios internacionales es urgente y es necesaria, también porque quiero aprender de ellos. Quiero aprender a tener ese desprendimiento incalculable en el sentido de no calcular nada, de dar sin medir qué es lo que te están dando, porque no lo hacen como decir, uy, viene esta gente de afuera, tenemos que hacerle un té, sino que lo hacen naturalmente, sin preguntarse, sin medir, y es real, o sea, no es una frase no es algo ficticio o algo que se hace para mostrar una imagen, sino que es realmente como ellos son. Es una realidad, es la verdad de su vida. Bueno, esto ha llevado a que en principio yo fui a trabajar a Palestina porque me tocó estar muy cerca de lo que fue la Operación Plomo Fundido, que fue una invasión de Israel a la Franja de Gaza entre el 2008 y el 2009, fue entre fines de diciembre del 2008 y enero del 2009. Y bueno, yo estaba con mis hijos justamente cruzando de Egipto por Aqaba hacia Jordania, enfrente de la ciudad de Eilat, o sea que estábamos como en la vereda de enfrente de la Franja de Gaza, donde estaban bombardeando con fósforo blanco. Que además de lo terrible y lo horroroso de la guerra, es un arma que está prohibida. Todas deberían estar prohibidas, pero el fósforo blanco es una especie de bomba que uno la ve en el cielo y parece un fuego artificial, pero que con el oxígeno se va encendiendo, se va encendiendo, se va encendiendo cada vez más, y es prácticamente imposible de apagar, penetra en la piel, penetra en los músculos y llega hasta los huesos. Y es imposible de apagar porque si uno le echa agua, el agua tiene oxígeno y entonces se prende más todavía. Y estas bombas fueron arrojadas por Israel, especialmente en los lugares donde sabían que había niños. Prácticamente no hubo soldados o guerreros muertos, sino que la mayoría eran civiles, eran padres, familias. Más de 500 niños. Sí. Bueno, fue tan terrible estar en la vereda de enfrente de esto y como querer estirar los brazos y decir, bueno, queremos hacer algo y no poder, ¿no? Que a partir de eso, es difícil, me emociona mucho. Pero bueno, es parte porque es importante que la gente realmente entienda que las personas que estamos dentro de esta causa
y no estamos en esta causa defendiendo la causa palestina porque somos árabes o porque tenemos alguna conexión de algún tipo, sino porque somos seres humanos responsables de lo que sucede alrededor del mundo, y pienso que Palestina es digamos, un paradigma realmente de lo que ha sido el avance del imperio y de la crueldad tan tremenda que se manifiesta a través de lo que es el Estado terrorista de Israel. Entonces, bueno, que María se emocione recordando sus experiencias es algo totalmente válido. Gracias por darme aire. Es el dolor y, bueno, lo que decías de la responsabilidad, ¿no? Ser parte de la humanidad y ver que un pueblo de la humanidad está desapareciendo y cómo no sentirse responsable. Exacto. Si estás viendo todos los días que lo están levantando con bulldozers de su propia tierra. Exacto. Y que esto, más allá de ser una metáfora, es una imagen Exacto. literal. Y esto está sucediendo ahora, que también nos responsabiliza, porque todavía se está hablando y, digamos, muchos de los argumentos que sostiene el Estado de Israel es el Holocausto, que ha sucedido hace tantos años, y no vamos a entrar en indagar si los números que se hablan, la cantidad de muertos que se produjo en el Holocausto que no se trata de medir el Holocausto. Exacto. Sí, es verdad que después del Holocausto se creó el Estado de Israel como para darle un territorio a quienes se mostraron como las víctimas del Holocausto, que además fueron muchos más. Por supuesto que sí, y además qué cosa tan terrible que un pueblo que habla todo el tiempo de cómo ha sufrido la represión, la persecución, el asesinato, cómo ahora reproduce y concrece sobre un pueblo totalmente desarmado y pacífico, como dice María, y como yo también lo he constatado al estar en la Franja de Gaza. Han desplegado todo este tremendo odio, porque en realidad nosotras cuando hemos estado en contacto con lo que son los soldados israelíes e incluso la población civil israelí, gran parte de ella, lo que uno percibe es un gran odio que hay contra el pueblo palestino. Y evidentemente son la mayoría, porque también debo rescatar que trabajamos en nuestros grupos con jóvenes judíos de Israel que trabajan en contra de la ocupación, pero son las minorías. Exacto. Porque si no, no tendrían los gobiernos que tienen. Exacto. O sea, hay jóvenes judíos, y yo tengo confianza en ellos, en que a partir de ellos que están ahí adentro y que son de ciudadanos de Israel, la situación se pueda revertir. Pero bueno, se necesita que seamos muchos más y se necesita que sean muchos más ellos también. Exacto. Porque a veces nos pasaba como voluntarios estar en situaciones complicadas y a lo mejor éramos 6 voluntarios y las áreas son grandes y es muy difícil repartirse, exacto, dividirse, asistir, acompañar a todo el mundo, porque las violaciones y los crímenes se suceden todo el tiempo y todos los días. Yo hace unos días contaba, cuando fue el aniversario de las 11 personas que murieron en Múnich para las Olimpiadas, que había unos comentarios en la red social Facebook de Recordemos a los 11, en menos de 5 minutos pude contar más de 11 víctimas del pueblo palestino. No es cuestión de contar, yo sé que no es cuestión, exacto, de contar, pero que no merecen ningún minuto de silencio de nadie. Exacto. Yo estuve trabajando, por ejemplo, en la zona de Beit Omar, en el Valle de Safa, que es la zona B, de acuerdo a los acuerdos de Oslo, que después voy a explicar de qué se trata. Estuve trabajando en ese lugar y un chico que fue a trabajar a las viñas con su familia fue asesinado por un colono de Israel de un tiro porque estaba trabajando. Cuando vio que se acercaban los colonos se asustó, empezó a correr y los colonos le dispararon y se murió, un chico de 17 años. Total impunidad. Al mes siguiente, en el checkpoint de Hamra, que está en el Valle del Jordán, un chico cruzó el checkpoint, tendría 15 años, levantó los brazos, entonces los soldados dijeron que dijo "Oh Alá al Akbar" o algo así, y le pegaron un tiro por decir eso, o porque supuestamente dijo eso, que además no es ningún crimen. Absolutamente. Le pegaron un tiro y se murió, lo asesinaron. Al cabo de un mes, otro chico de 17 años, también en el checkpoint de Hamra, que está en el Valle del Jordán, fue asesinado porque llevaba una botella de vidrio. Entonces los soldados aducieron que esa botella de vidrio podría ser una bomba molotov y le pidieron que la deje. Y el chico no la dejó, entonces mereció también ser asesinado. Al cabo de un mes, el hijo de un beduino que conocemos mucho y con el que trabajamos mucho, que tenía la oportunidad de cruzar entre dos barreras que se cierran 800 metros, donde él tiene que pasar con el tractor, con un tanque para ir a buscar el agua porque le han quitado el agua. Esas dos barreras, esas dos tranqueras abren solamente 15 minutos por día. Entonces cuando él fue a cruzar, tenía 11 años manejando el tractor con el tanque de agua y vio que los soldados estaban cerrando la segunda barrera, aceleró, se apuró, se cayó del tractor, los soldados cerraron la barrera y se murió desangrado en el asfalto, mientras la familia del otro lado le pedía por favor a los soldados que abrieran. Entonces
en menos de 5 minutos puedo contar 4 personas que no merecen ni un minuto de silencio. Exacto. Es imperdonable realmente. Y de las que no sabemos. Exacto. Y es la historia de todos los días, ¿no? Lo que siempre remarcamos, lo que decía María al principio, la gente registra cuando se produce una gran masacre, ¿no? A nivel, digamos, como lo que hablábamos recién, la operación Plomo Fundido, que fueron más de 2000 las víctimas, y que después, bueno, siguieron muriendo personas porque la gente que ha quedado herida a raíz de estas bombas racimo de fósforo blanco en la Franja de Gaza, donde no hay infraestructura hospitalaria, donde está absolutamente colapsado el sistema de salud, no hay ninguna posibilidad de tratar ningún tipo de herido y mucho menos un herido de esas características. Digamos que esto es la historia de todos los días, entonces es algo que tenemos que remarcar, y yo lo que le vuelvo a pedir a María es que le diga a la gente, esto es también como una invitación de parte nuestra, como un llamado, necesitamos gente yendo a Palestina, necesitamos gente yendo a la Franja de Gaza, necesitamos que el Estado genocida de Israel sepa que los palestinos no están solos, no son un pueblo que va a desaparecer en el silencio. Cada día hay más personas en el mundo que quieren participar de esta lucha, que han entendido de qué se trata, y bueno, este llamado, ¿no?, desde nosotras y desde muchos más activistas alrededor del mundo. Sí, los hechos que te relataba fueron hechos de los que yo soy testigo, que soy una sola persona en un solo lugar, un solo día, o sea que eso puede significar que al mismo tiempo en otros lugares estén sucediendo las mismas cosas. Sin duda. Y de las cuales no tenemos registro, porque de esas cosas no nos enteramos. Sin y esa es una de las razones fundamentales por las que tenemos que ir y por las que necesitamos ser muchos más. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, porque la prensa internacional no lo hace. Entonces es nuestra responsabilidad ir, registrar, escribir por cuanta red social o página web, o comunicar y pedirle a nuestros amigos que se enteran. Por ahí le podemos contar a 100 personas, por favor, cuéntenle a otros 100 que esto está pasando. Y que está pasando hoy, que está pasando en muchos lugares, y que son crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel. Israel comete crímenes todo el tiempo que son condenados además por la Corte Internacional de Justicia, por la Cuarta Convención de Ginebra, y no pasa nada. Todo el tiempo están construyendo el muro, que el muro, bueno, la Corte Internacional ha dicho que es ilegal, que deben desmantelarlo, que deben indemnizar a las familias afectadas, y lo siguen construyendo. Entonces, cuando nosotros como voluntarios vamos y tiramos abajo una piedra del muro, aunque los soldados nos vengan a llevar presos o a decir que nos vayamos o a quitarnos el derecho de estar en tierras palestinas, la ilegalidad la están cometiendo ellos, no nosotros. Ellos, por ejemplo, construyen zanjas y barricadas de tierra para que los palestinos no puedan trabajar sus tierras, y durante 3 años esas tierras quedan confiscadas por no estar trabajadas. Ellos deciden que una zona militar, que desde siempre y hasta ahora ha sido una granja agrícola de una familia palestina, se convierta de la noche a la mañana en zona militar cerrada. Eso significa que la familia se tiene que ir, que la granja va a desaparecer, que las tierras cultivables van a ser aplastadas por los tanques, porque ahí van a hacer un entrenamiento militar. Y eso, o sea, yo soy testigo de eso, porque yo todo el tiempo he estado registrando con mi camarita de qué manera los tanques llegan, de qué manera los tanques arrasan, de qué manera destruyen. Por eso es una de las razones importantes, esa, reportar, ser testigo, reportar y difundir y contarle a más, para que más le cuenten a más. Porque la prensa internacional no lo va a hacer, y los gobiernos del mundo, si bien condenan verbalmente muchas veces al Estado de Israel, son muy pocos los que se puedan decir cortar relaciones diplomáticas o cortar relaciones comerciales. Y participar activamente, porque ni vos ni yo somos personas de otro planeta, somos personas normales como cualquiera que va a ver este video y a escucharlo por la radio, y nosotras lo hemos hecho. Nosotras tenemos familias, hijos, trabajo, profesión. Hemos dejado todo eso por un periodo importante de tiempo porque consideramos que es nuestra obligación y porque realmente tenemos que hacerlo. No porque nadie nos obliga, justamente porque somos conscientes de esta situación y tenemos que responder como seres humanos a esta situación. Por lo tanto, creo que cualquiera, todas las personas que están actuando en los grupos, en internet y demás, no es suficiente hablar acerca de Palestina. Hay mucho más por hacer, y el llamado que nosotras estamos haciendo es exactamente ese, que la gente dé un paso más, que la gente se acerque, que se puede hacer. Nosotras lo hemos podido hacer, por lo tanto mucha gente más lo puede hacer. Y la presencia, aparte, yo a veces pienso, si fuéramos malones, ¿no?, de voluntarios, sería increíble. Sería maravilloso. Somos varios, pero necesitamos ser más. O imagínate vos que estuviste en la flota, en los barcos,
miles de barcos llegando, ¿no? Para romper el muro. O sea, ¿cómo parar eso? No lo podés parar. Yo lo que vi, por ejemplo, cuando demolían, hace poco cuando estuve en Shiftlik, en el Valle del Jordán, hubo como una redada de demoliciones, una detrás de otra durante la misma tarde. No dábamos abasto de ir éramos 6, 7, 8 voluntarios, pero no dábamos abasto de ir detrás de los bulldozers y detrás de los jeeps para poder estar con la familia, que además nos quedamos un rato con la familia, no es que vamos, filmamos o grabamos o tomamos fotos y nos vamos, sino que nos quedamos a ver cómo podemos ayudarlos para volver a levantar la casa o salvar la situación por esa noche, o darles nuestro apoyo para que se queden en su tierra, para que no se vayan. Pero lo que veíamos y que nos hizo sentir un poco más fuerte fue también que después de que los soldados nos cortan el paso, después de que demuelan la casa y ellos se van en sus jeeps, nadie va con los soldados. Exacto. Todos vamos con la familia. Exacto, y eso es lo que más realmente molesta mucho al Estado de Israel, ¿no? Por eso han tratado de frenar esta flightilla que se hizo ahora últimamente, con gente yendo al aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv y fueron reprimidos. Ahí mostraron su cara, porque también yo creo que es importante que nosotros saquemos la venda en el sentido de que la gente piensa que esto es contra los palestinos porque los palestinos son malos de alguna manera por defender sus tierras, ¿no? Pero también parece que ellos tienen exactamente la misma reacción contra los internacionales que van. Entonces ha sido golpeada mucha gente de cualquier otro país, de Dinamarca, recuerdo un chico que fue golpeado con la culata de una metralleta. En el Valle del Jordán. Exacto, y bueno, entonces digamos, el Estado terrorista de Israel quiere imponer su cosa y su historia que ya tienen pensada hace mucho tiempo y que va mucho más allá de Palestina. La política, exacto, la política del Estado genocida de Israel no termina solamente en las fronteras de Palestina. Ellos tienen en su mente esta esquizofrénica gran Israel entre el río Nilo y el Éufrates. Entonces digamos que va mucho más allá. Y si no reacciona la gente en estos países también, ¿no?, con mucha más energía, digamos que ese plan es realmente muy lamentable si se concreta, porque si solamente en el lugar donde están ocupando en este momento han causado el desastre humanitario que han causado, si ellos avanzan, creo que la historia de este planeta y de muchos lugares en este planeta va a ser realmente muy, muy tremenda. Están avanzando a pasos agigantados en los últimos tiempos. Creo que nos debería dar vergüenza no hacer nada. Exacto, exacto. No sé, quería decir algo, pero se me fue acerca de la defensa de la tierra, bueno, la zona C, donde todo el control está bajo la autoridad de Israel después de los acuerdos de Oslo, que decía antes que iba a explicar un poco cómo era, porque bueno, mucha gente por ahí lo conoce y hay gente que no, que Palestina quedó dividida desde 1993 en zona A, B y C, quedó en un impasse. Esos acuerdos tenían que seguirse acordando, trabajando, pero quedó ahí. Bueno, Yasser Arafat se murió, algunos dicen que lo murieron. Que lo murieron. Sí, sí, sí. Y bueno, quedó así, ¿no? A muchas zonas bajo zonas grandísimas, porque por ejemplo el Valle del Jordán, donde yo trabajo durante bastante tiempo y me encanta la gente en esa zona, y aparte es donde creo que el trabajo de los voluntarios es muy necesario, es como el 95% del Valle del Jordán está en zona C. Y la tarea de los voluntarios internacionales es un trabajo continuo. Por ejemplo, todo el tiempo estamos haciendo ladrillos de barro para construir casas, para construir escuelas, de tal manera que si vienen y demuelen el ladrillo de barro lo podemos reciclar, mezclar con agua y hacer de nuevo ladrillos y seguir construyendo. O sea, todo lo que se destruye, la resistencia es pacífica. Exacto. Se vuelve a construir. Lo que vos decías, el Estado terrorista de Israel, que uno no lo dice por despecho, porque terrorista significa sembrar el terror. Exacto. Y Israel está sembrando el terror continuamente en los territorios palestinos. Los palestinos no pueden tener, sobre todo en la zona C, la zona A es diferente, pero justamente también es parte del plan. Exacto. Convertir a la zona A, que están las ciudades palestinas grandes como Ramallah, como Hebrón, como Nablus, convertirlas en guetos. Y uno puede verlo esto en el mapa actual, de cómo está quedando cada una de estas ciudades rodeadas de colonias israelíes, rodeadas del muro y como guetos, que no tienen posibilidad de expandirse, que no tienen posibilidad de procrear, se están convirtiendo en grandes campos de refugiados palestinos. Y así está quedando la zona A bajo la autoridad palestina, con también cierta condescendencia de la autoridad palestina, porque también, bueno, mi opinión lamentablemente es que la autoridad palestina no hace demasiado o nada. Lamentablemente. Lo vemos, por ejemplo, en el Valle del Jordán, que yo estoy muy ahora involucrada con esta gente, ¿no? Y por eso quizás hablo más de esta gente, pero eso nace. Entonces, ninguna ayuda internacional que llegue para Palestina, ya sea de dinero o de materiales, llega a la zona C. Exacto. No llega nada.
no llega ni siquiera al periodismo de la zona A o de la zona B, porque en total es zona C. Es tierra de nadie. Israel se apodera de las tierras que quiere, funda colonias por donde quiere, les han confiscado todo el agua, todos los manantiales, les han destruido todos los pozos y les hacen tan imposible la vida que en el Valle del Jordán en 2007 vivían 320.000 personas y actualmente quedan más o menos 54.000 personas. Los asfixian de tal manera que les hacen la vida imposible y que no les queda otro remedio que irse. Entonces nuestra tarea, dentro de esto que es una campaña, que no es una organización, es una campaña para salvar el Valle del Jordán de raíces palestinas, de palestinos que han iniciado esta campaña y que se trata de crear las condiciones para que las familias y la gente que vive en el Valle del Jordán se quede. Porque los están, aparte de limpiando con bulldozer, expulsando, haciéndoles la vida imposible, terriblemente imposible y amedrentándolos todo el tiempo. Cuando hablamos de limpieza étnica estamos hablando justamente de eso, o sea, no estamos usando frases que suenan bien, estamos hablando de una realidad que realmente es una vergüenza. Y limpieza étnica que no lo decimos nosotros, lo dice Ilan Pappé, que es judío de Israel, profesor de la Universidad de Haifa y que ahora está en Inglaterra porque lo echaron. Exacto, y es un judío que se autoodia, como ellos tildan a todos los judíos o israelíes que se levantan, digamos, en contra. Y es recomendable también que la gente lea Limpieza étnica en Palestina de Ilan Pappé, donde él relata cómo es la historia de Israel desde el año 1948, cómo fue que los palestinos no se fueron de sus casas, sino que los limpiaron de sus casas a fuego, a tiro y a matanza, masacre, y que si uno tiene dudas se remite a los diarios de Ben Gurión, donde él mismo cuenta cuántas villas invadimos, cuántos pueblos incendiamos, cuánta gente matamos. Entonces, que parte del trabajo de Ilan Pappé ha sido justamente sacar de los archivos a la luz, digamos, la historia real, y justamente por eso ha sido tan perseguido hasta que lo echaron y no tiene ninguna posibilidad de volver a entrar en Israel, que es el lugar donde él nació, porque bueno, ha dicho la verdad y eso para el Estado de Israel parece ser un problema muy grande. Y lo que pasa es que ellos construyen su historia ficticia sobre... Todas mentiras. Sobre mentiras. Todos mitos. La historia real queda enterrada bajo hermosos parques israelíes, o ellos buscan un dato histórico de hace, no sé, 2000 años antes de Cristo, donde dicen acá nació tal y era judío. Cuando si nosotros nos remitimos a mapas antiquísimos de la cartografía antigua, vamos a encontrar siempre Palestina dividida en Samaria, Galilea y Judea. Pero Judea coincide más o menos con el Sinaí egipcio. O sea, Israel no existía. Por supuesto. Ahora, si vos vas a comprar un mapa, un planiferio, no está Palestina, está Israel. Exacto. Bueno. Es una injusticia que no debió existir nunca. Pienso yo que es un gran error de la humanidad que va a ser insalvable ahora, porque ahora el Estado de Israel existe, pero que bueno, por lo menos deberíamos todos hacer algo para salvar al pueblo palestino. Y es tiempo de frenar esta locura. La locura en Medio Oriente, la locura en Palestina y, como vos decías también antes, el avance imperialista en Oriente Medio. Exacto, y este cáncer, cuando uno ve el mapa de Palestina de un año a otro, es realmente como ver la radiografía o digamos, las imágenes de un órgano que está afectado por un cáncer, es permanentemente. Entonces, bueno, cuando decimos Israel es el cáncer del mundo y tiene sus metástasis lamentablemente en el Dominus Negotiorum que funciona en cada uno de los países, donde ellos se aseguran que los gobiernos envíen enormes cantidades de dinero para seguir sosteniendo este genocidio. Estamos hablando de hechos realmente concretos que cualquier persona los puede realmente indagar y llegar a la realidad, y bueno, es tiempo de parar esta locura. Y yo creo que la gente que se interese o que se le enciende una chispita por ir a Palestina va a sentir, además, como me pasó a mí la primera vez, que vale la pena. Porque yo la primera vez que fui pensaba, bueno, a lo mejor me quedo, mi plan era quedarme 3 meses, pero pensaba, a lo mejor me quedo una semana o 2 semanas y no me gusta y entonces me vuelvo. Y no, estuve los 3 meses y ya me fui con la idea de volver. A pesar de que el Estado de Israel hace todo para que uno no vuelva. Porque te maltratan en el aeropuerto, te ponen sellos en el pasaporte de alerta máxima, te revisan con un escáner hasta debajo de la ropa interior, te desnudan. Y no porque ellos, cuando uno está 3 meses, por ejemplo, tiene que cruzar sí o sí las fronteras de Israel porque controlan todas las fronteras, ellos, ¿quién se va a quedar 3 meses en Israel solamente? O sea, no es un país que dé para visitar tanto. Entonces ya sospechan, por más que uno se vista como muy formal o muy ejecutivo, ya dicen, no, este es un voluntario. Entonces, como no quieren voluntarios, hacen todo lo posible para que el voluntario decida, no vuelvo más. Y por el contrario, uno se vuelve más fuerte y decide volver con más intensidad. Siempre nuestra agenda es volver y volver y volver. Y aparte vale la pena, porque el pueblo palestino vale la pena. Vale la pena como pueblo y vale la pena por sí.
ser parte de la humanidad. Y vale la pena porque nosotros tenemos que rescatar esta cosa, ¿no? De que el ser humano en sí mismo tiene que tener este valor de no permitir lo que decíamos al principio, el holocausto que ellos tanto hablan, sucedió hace muchos años y lo que ya sucedió no se puede lamentablemente solucionar, pero esto está sucediendo ahora y es nuestra obligación solucionarlo. Y hacen cosas peores que lo que le hicieron a ellos. Por supuesto, sin ninguna duda. Todo el tiempo. Bueno, María, no sé si querés agregar alguna cosa. Yo, bueno, convocar al... Puedo, no sé, puedes poner después el correo electrónico, lo que sea, porque por ahí la gente se pregunta cómo hacemos para contactar. Exacto. Yo cuando fui sola, o sea, no es que me organicé con alguna nadie, organización, ¿no? O algo, exacto. Yo dije, bueno, quiero hacer algo más después de ver lo que pasaba en la Operación Plomo Fundido. Abrimos páginas, blog, traducciones, que eso también puede hacer la gente, aunque no sea solamente eso, pero también está bueno, ¿no? Invadir la red, exacto, contando lo que sabemos acerca de Palestina, porque bueno, el internet podemos usarlo, todo el mundo lo tiene y entonces hay que aprovecharlo para estas cosas, ¿no? A veces uno dice, no tengo tiempo, no tengo ganas, pero bueno, es muy importante. Y además, si a alguien le nace esta cosa de ir, decirles que el trabajo es urgente, es necesario. Si nosotros no lo hacemos como gente común que somos, que no somos importantes, nadie nos conoce, no somos famosos, pero si no lo hacemos nosotros, ni los gobiernos del mundo, ni la prensa del mundo lo va a hacer. O sea, es nuestra responsabilidad salvar y mantener a Palestina, apoyar a Palestina. Como miembros de la humanidad que somos, debemos ser responsables de esto. Y además vale la pena. Uno va a dar, pero vas a sentir que lo que recibís es muchísimo. Y trabajo de campo para hacer hay todo el tiempo. O sea, desde extender cañerías, desde construir casas, desde acompañar a la familia, desde frenar al colono israelí o al soldado cuando llega, que ven que hay gente internacional acompañando a una familia, y entonces el abuso hacia la familia va a ser mucho menor. Porque si nosotros no estamos ahí y llegan a una familia, van a abusar de ellos, los van a golpear, les van a tirar la casa abajo mucho más rápido. Pero si uno está, van a tener un poco de consideración, si se puede llamar así, porque por lo menos van a ver que uno los está filmando. Y que además la justicia internacional nos ampara a nosotros. Entonces que lo tenemos que hacer con la conciencia tranquila y con la seguridad de que lo que estamos haciendo está bien, es lo correcto. Sin ninguna duda. Y bueno, muchas gracias. María, gracias por venir hasta Cuyadase. Al contrario, así un maravilloso placer. La próxima vez, no sé, nos encontramos acá, o en Palestina, donde sea, o en la Franja de Gaza.